Desde la Constitución Política de Colombia está consagrada la preservación y el derecho a la vida. La nueva reglamentación busca la preservación y conservación de todos los actores de la movilidad, peatones, pasajeros y conductores. Hoy, en Razones de Peso, trataremos el tema de la nueva reglamentación del transporte en Colombia. Soy Ana María, presentadora de Razones de Peso, el programa de la Universidad Cooperativa de Colombia, donde tratamos temas de economía solidaria y otras alternativas económicas. El día de hoy estaremos hablando sobre la reglamentación del sistema de transporte en Colombia. Para eso tenemos a nuestro invitado aquí en el programa, el señor Carlos José Ríos Correa. Él es el director territorial para Antioquia y Chocó del Ministerio de Transporte. Bienvenido, Carlos. Muy buenos días, Ana María, muchas gracias por la invitación, agradecimiento especial a la Universidad Cooperativa y esperamos que sea una actividad que permita que nuestros televidentes queden con algunos conceptos claros de lo que hoy se está trabajando en materia de transporte. Eso es lo que queremos con nuestro programa. Entremos un poco en el tema contándole a nuestros televidentes cuáles son esas problemáticas más relevantes del sistema de transporte en Colombia. Ana María, hay una prioridad hoy para el gobierno nacional y es muy importante expresarlo. La prioridad en el tema del transporte ha cambiado en el país. Ya hace rato que es una política de Estado que la prioridad en el transporte no sea ese derecho que tenemos todos los ciudadanos a la libre locomoción, sí, sino que sea precisamente ese derecho fundamental a la vida que tenemos todos y cada uno de los ciudadanos. De ahí que toda la reglamentación y toda la normativa que hoy se va orientando en materia de transporte está buscando esa primera prioridad, que es salvar vidas en la vía. Y pues movilizarnos de una manera segura. Nosotros pues tenemos nuestras familias, nuestros hijos pues utilizan medios de transporte. Ahorita vamos a hablar un poco del transporte especial, pero es como preservar eso, esa seguridad de movilidad. Efectivamente, toda la dinámica del transporte hoy va orientada a preservar la vida en la vía, pero cuando hablamos de la vida en la vía hablamos de todos los actores de la vía. Y entonces ese actor de la vía, el ciudadano de a pie, el que va en la bicicleta, el que va en la motocicleta, el que va en un vehículo como conductor o en un vehículo de transporte público, el que va en un vehículo particular y todos los pasajeros lógicamente. Igual todos aquellos que van en cualquiera otro de los transportes públicos, ya sea masivo o fluvial incluso, todos ellos tenemos que apostarle a la preservación de la vida. Esa es la prioridad que hoy tiene el gobierno nacional cuando reglamenta todo lo que tiene que ver con el transporte. Hablando de reglamentación, ¿cuáles son esas leyes o esas normas o esos decretos que afectan directamente el transporte en Colombia y que lo rigen también? Sí, Ana María, entonces lo primero que tenemos que hacer es tratar de comprender algo que no es de fácil comprensión de los ciudadanos, porque es muy común que confundamos lo que es tránsito y lo que es transporte. Explíquenoslo pues para que nos quede súper claro. Claro, la idea es las diferentes modalidades de transporte, por ejemplo, aéreo, terrestre, fluvial. Entonces ahí se reglamenta todo lo que tiene que ver con el transporte y con la prestación de ese servicio a los ciudadanos. Mientras que en el otro esquema es cómo nos movilizamos. Entonces por eso, digámoslo así, yo requiero una licencia de conducción para poder conducir un determinado vehículo, debo de acreditar que tengo unas calidades y unas cualidades, y todo lo que tiene que ver con cómo circulamos es lo propio y lo relativo al transporte. Okay. Al tránsito, perdón. Al tránsito, no se confunda. Sí, es que no es de fácil comprensión. Muy bien. ¿Cuáles son esas leyes entonces del transporte más relevantes que nuestros televidentes y todos los miembros de todo el sector de transporte deben tener como muy ahí, muy a la mano? Entonces ya dijimos que en la Constitución política misma está la primera prioridad que tiene hoy el transporte, y es el derecho a la vida que tenemos todos los ciudadanos. ¿Cuáles todos los ciudadanos? Todos los que transitamos por la vía. Y esa es la primera prioridad y la primera premisa. Luego viene un estatuto nacional que regula todo lo que tiene que ver con el transporte.
y ha ido evolucionando, y en ese Estatuto del Transporte hay que decir que se consagró el transporte en Colombia y específicamente el transporte de pasajeros como un servicio público esencial, lo que le da una condición o una connotación igual a la educación, igual a la salud, igual a la justicia, o sea, es un servicio público esencial. Del Estado. Claro, es un servicio público esencial que en principio se supone que está en cabeza del Estado, pero como la vocación misma del Estado no es precisamente la de prestar el servicio público de transporte, entonces por eso el Estado se apoya en unos empresarios del transporte que deben de estar legalmente constituidos, debidamente habilitados y contar con unas autorizaciones para poder prestar ese servicio público de transporte que el Estado no puede prestar. Pero eso sí, el empresario que lo quiera prestar se debe someter a una normativa específicamente para cada modalidad de transporte. Y hay que partir de allí que todo lo que tiene que ver con el transporte está reglado. O sea, en el transporte no podemos decir yo quiero hacerlo así, yo quiero hacerlo así. No, hay una reglamentación específica para cada modalidad. Entonces allí donde en esa evolución normativa llegamos a lo que conocemos en transporte hoy como los decretos 170. Esos decretos 170 son del año 2001. Muy bien, vamos a hacer un pequeño corte y enseguida retomamos el tema de los decretos y la reglamentación del transporte. Ya regresamos. Gracias por seguir con nosotros. Hoy estamos hablando de la reglamentación del transporte público en Colombia. Carlos, hace un momento antes del corte estábamos hablando de las leyes 170. Retomemos ese tema, por favor. Sí, hablamos de los decretos 170. Entonces, esos decretos 170 están regulando todo lo relativo a las diferentes empresas que quieren prestar el servicio público de transporte en cualquiera de sus modalidades. Entonces hay un 170 que tiene que ver con el transporte individual de pasajeros, otro que tiene que ver con el transporte de pasajeros por carretera, otro que tiene que ver con el servicio de transporte de carga, otro que tiene que ver con el servicio mixto y específicamente el decreto 174/2001 regula todo lo que tiene que ver con los servicios de transporte especiales. ¿Qué involucra fundamentalmente los servicios especiales? Involucra transporte empresarial, o sea, las empresas que contratan un servicio de transporte para movilizar a sus empleados. Involucra todo lo que tiene que ver con el turístico, entonces todo lo que tiene que ver con esa prestación de servicio pero turístico, en el territorio nacional. En el territorio nacional, pero igual, hay unos tratados internacionales que permiten que se circule, digamos, en la zona andina, etcétera. Hay varios pactos y tratados, pero todo lo que tiene que ver con la normativa colombiana en materia de servicio turístico está en ese 170, transporte terrestre automotor, ¿cierto? Estamos en transporte terrestre. Y también tiene que ver con los escolares. Con los escolares, esas tres son las que involucra ese 174. Hay que decir entonces que ese 174 ha tenido cierto grado de complejidad y se ha detectado tanto por parte del gobierno nacional como por los mismos empresarios del transporte que hay la necesidad de intervenirlo, que hay la necesidad de tomar, el mundo es dinámico, la norma tiene que ser dinámica y el Estado mismo tiene que ser dinámico. Entonces por ello hoy este 174 requiere algunos ajustes y hoy hay un proyecto de reforma al mismo. Enseguida conversamos un poco de ese proyecto de reforma. Centrémonos en este tema, en el transporte público especial. Entonces ya nos dijo usted, es el transporte de empleados que los contratan las empresas, transporte escolar y transporte turístico. Yo le voy a leer algunos de los artículos que están en este decreto 174 y sobre él para que nos haga por favor algunas claridades. El artículo 6, por ejemplo, dice lo siguiente: el servicio público de transporte terrestre automotor especial es aquel que se presta bajo la responsabilidad de una empresa
de transporte legalmente constituida y debidamente habilitada en esta modalidad a un grupo específico de personas, ya sean estudiantes, asalariados, turistas o particulares que requieren de un servicio expreso y que para todo evento se hará con base en un contrato escrito. Hablemos de este contrato. ¿Qué características debe tener este contrato? Perfecto, pero entonces partamos de desglosar el artículo mismo. Cuando nos hablan de una empresa legalmente constituida, esta puede ser del sector real de la economía, y más aquí en razones de peso debemos decirlo, o puede ser del sector solidario, por ejemplo, no hay ningún límite. Afiliados a una cooperativa de transporte, por ejemplo. Una cooperativa de transporte sería una empresa legalmente constituida. ¿Cuánto demoran para constituir una empresa en Colombia? 24 horas demora la inscripción en la Cámara de Comercio, entonces ahí no hay ningún problema. Es muy fácil y cualquiera puede constituir una empresa y colocar en su objeto social que va a prestar el servicio público de transporte. Lo que sigue es la habilitación para tal condición. Y para ello, entonces, debo demostrar que tengo unas condiciones habilitantes. Y esas condiciones habilitantes involucran capacidad técnica, involucran que hay un patrimonio que debe tener la empresa al momento de su constitución y que lo debe conservar durante el tiempo que está, debe garantizar que tiene una programación y un servicio técnico debidamente estructurado, unos planes de mantenimiento de los equipos, unas personas idóneas para efectos de estar al frente de esa empresa y poder prestar ese servicio en las condiciones en que el Estado lo ha dispuesto. O sea, al ser un servicio público esencial, entonces debe prestarse en condiciones dignas, justas, seguras y económicas, sin perder de vista que es una empresa y que las empresas buscan tener una rentabilidad. Y ahí que hay que decir que el empresario del transporte debe derivar una utilidad de la prestación de ese servicio público de transporte. Y entonces alguno me dirá, pero si son de una cooperativa de transporte, si es del sector solidario. Sí. Claro, las empresas del sector solidario son sin ánimo de lucro, pero no con ánimo de pérdida. Por tanto, tienen que tener unos beneficios, y solo que la empresa al final del ejercicio no distribuye utilidades, sino que tiene unos excedentes que lo reinvierte, pero nadie podrá en este país decir que por ser del sector solidario, por ser del sector real, entonces no habrá lugar a mostrar al final del ejercicio que se ha tenido un provecho y que ha habido unos pesos que quedan al final del ejercicio. Bien, suficiente claro. Ese contrato que nos nombraba ahorita, ¿a qué se refiere ese contrato? Perfecto. Entonces, con relación al contrato, bueno, después de haber cumplido las condiciones habilitantes, ya el Estado autoriza, ¿de acuerdo a qué? En el caso de la empresa de servicios especiales, autoriza que se cope una capacidad transportadora. ¿Dependiendo de qué? De los contratos que acredite la empresa tener. Entonces, la empresa está legalmente constituida, debidamente habilitada, y se le da una capacidad transportadora que, digámoslo así, esa es la autorización última. ¿Y qué capacidad y qué se le da de capacidad transportadora? Lo que nos demuestre que tiene como necesidad. ¿Como necesidad para qué? Para atender unos contratos que ha suscrito. ¿Con quién? Puede ser de acuerdo a las tres modalidades que ya hablamos, o con empresas para transportar a sus empleados, o con colegios o asociaciones de padres de familia o grupos organizados de padres para movilizar sus hijos, o en el caso tercero con un grupo de turistas o con una agencia de turismo o con un grupo de personas que quieren hacer turismo. En el caso del transporte escolar, ¿quiere decir eso que yo contrato una persona que va a transportar mi hijo hacia el colegio y del colegio a la casa? ¿Tiene que quedar por escrito y hay algunos requisitos especiales de ese contrato? ¿Puede ser un contrato Pero verbal? Tú no puedes contratar a una persona, y ahí es donde se comete un craso error. Tú debes contratar con una empresa legalmente constituida, debidamente habilitada y que tenga unas autorizaciones que lógicamente serán en el marco de esos contratos que acredite ante el Ministerio de Transporte. Porque hay que decir que hoy lo relativo a los transportes especiales descansa directamente en el Ministerio de Transporte,
en las 20 direcciones territoriales que tenemos en el país. Yo como persona no puedo contratar con el conductor de la buseta, digámoslo así, para que transporte mi hijo. Tiene que ser con una empresa directamente. Absolutamente claro, sí, Ana María, como nos vamos poniendo de acuerdo y vamos entendiendo, y así lo deberán estar entendiendo nuestros televidentes. Necesariamente se debe contratar con una empresa debidamente constituida y habilitada. Cuando no se hace de esa manera, entonces se incurre en una situación que podríamos ya, dependiendo de las características o situaciones, tildar o de informal o de ilegal. Entonces, es informal, por ejemplo, cuando contratas con el conductor de un vehículo que tiene tarjeta de operación, que está debidamente autorizado y homologado por el Estado para prestar el servicio público de transporte, pero que no lo está contratando en debida forma, es decir, no está contratando a través de la empresa como debe ser, sino que está contratando directamente personal con el transportador. Entonces allí estaríamos hablando de informalidad. Importante diferenciar, entonces ilegalidad es otra cosa. La ilegalidad es otra cosa, es cuando, por ejemplo, el vecino compra un Renaultcito 9, siendo pues un muy buen carro, y no lo estamos desacreditando ni mucho menos, sino que compra un vehículo particular, con placa particular, que se supone que es para el servicio particular, pero empieza a contratar con los vecinos, con los amigos, y empieza a prestar ese servicio y monta 3, 5, 8, 10, 15 niños, y entonces ahí está prestando un servicio para el cual no es autorizado, porque si compré ese vehículo para mi servicio particular, no puedo estar contratando servicio de transporte en él. Entonces ya ahí estaríamos frente a un tema de la ilegalidad que incluso se sale del resorte mismo de las autoridades de transporte, en este caso del Ministerio en lo que tiene que ver con las autorizaciones y de la Superintendencia de Puertos y Transporte en lo que tiene que ver con la regulación y lógicamente ya en la parte operativa con los policías de tránsito y transporte o con los agentes o guardas de tránsito. Sigamos analizando un poco el decreto. El artículo 7 nos da las siguientes definiciones. Edad del equipo automotor. Es el cálculo resultante de la diferencia entre el año que sirve de base para la evaluación y el año del modelo del vehículo. ¿Eso qué significa? A ver, empecemos por decir que se ha presentado alguna discusión. Por ejemplo, en este momento ya hay vehículos modelo 2015 que están saliendo al mercado y que están rodando, pero estamos en el mes 5 del año 2014. Entonces ya se ha saldado la discusión y la edad de un vehículo automotor se cuenta desde el momento en que se le expide la matrícula, o sea, la licencia de operación, digamos, porque se entiende que a partir de ese momento el vehículo inicia su vida útil. Así sea un modelo 2015 en este caso. Claro. Muy bien. Paz y salvo es el documento que expide la empresa al propietario del vehículo en el que consta la inexistencia de obligaciones derivadas del contrato para la vinculación. Hoy, digamos lo que hay dos situaciones. Cada empresa, de alguna manera, o sea, en el libre mercado y de acuerdo a las necesidades y de acuerdo a los contratos que tiene, busca en el mercado unos vehículos que estén debidamente autorizados, homologados, que le permitan la prestación del servicio. Hay que decir que hay una exigencia que cada día va siendo mayor para que las empresas de transporte tengan parque automotor propio, pero también se da mucho lo que es la afiliación de los vehículos. O sea, hay muchas personas que compran un vehículo, van a una empresa de estas debidamente autorizadas y lo afilian y lógicamente ese vehículo es obligación de la empresa incluirlo dentro de su plan de rodamiento. ¿Y qué contiene el plan de rodamiento? Allí están todos los vehículos que tiene afiliados y todos los contratos que tiene suscritos la empresa. Información que debe estar cruzada, es decir, tengo un contrato con tal empresa, un contrato con tales colegios, y entonces cada uno tiene una demanda. Y entonces todo el parque automotor de la empresa debe estar ligado necesariamente a un contrato. Y hay un documento que es fundamental y que es primordial para que un vehículo de servicio público en Colombia lo pueda prestar, y es la tarjeta de operación.
En condiciones normales, el vehículo debe tener una tarjeta de operación que esté ligada al término de duración de un contrato. Entonces, si el contrato dura un año, tarjeta de operación un año. Si el contrato dura 2 años, hasta 2 años es probable en algunos casos expedir la tarjeta, dependiendo también el tipo de vehículo. Pero puede llegar un momento en que si no hay contrato, entonces el vehículo puede estar afiliado, y puede estar dentro del parque automotor, pero ¿qué estaría pasando con él? No podría tener tarjeta de operación. ¿Por qué? Porque no está ligado a un contrato, y la idea es que siempre, como ya lo dijimos al principio, ese vehículo preste el servicio y se autoriza, y hay la posibilidad es cuando se está supliendo una necesidad conforme a unos contratos debidamente suscritos con la empresa. Entonces, cuando el vehículo sale por allá solito a buscar pasajeros o otra cosa, estaría incurriendo ¿en qué? En informalidad. Bien. Vamos a hacer de nuevo una pausa y ya regresamos con el tema de reglamentación y el transporte en Colombia. Estamos en Razones de Peso, el programa de la Universidad Cooperativa de Colombia, donde tratamos temas de economía solidaria. Hoy hemos estado conversando sobre la situación de la reglamentación del sistema de transporte en Colombia. Hemos hablado un poco detalladamente del sistema o del transporte especial. ¿Cuál es esa nueva reglamentación o esas reformas que han surgido y que están en plan de desarrollo para ejecutar próximamente? A ver, Ana María, hay que partir de algo que ya hemos planteado. Hoy las muertes y las lesiones catastróficas en el país, producto de lo relacionado con los accidentes de tránsito, son la segunda causa de muerte en el país y en el mundo. La Organización Mundial de la Salud se ha planteado un plan mundial para la seguridad vial 2011-2020. El gobierno nacional ha expedido también un plan nacional de seguridad vial, y ahí 2012-2016. Y lo que se pretende con ello es disminuir en un 25% estas muertes y esas situaciones. Esto conlleva además a involucrar a otros actores importantes en el tema del transporte. Y hoy entonces ese tema del transporte no queda solo en cabeza del Ministerio de Transporte, sino que se convierte en un tema de salud pública, y entonces el Ministerio de Salud tiene que estar involucrado y tomar una serie de acciones en ello. Y también entra a ser un tema cultural, es un tema cultural, y es por ello que el Ministerio de Educación tiene que tomar carta en el asunto. Vino la ley 1503, que buscó fundamentalmente volver esto una política de Estado, y es por ello entonces que el Estado mismo, desde la formación y por todos los colegios, todas las instituciones educativas deben incluir en sus proyectos educativos institucionales, en sus planes de formación, unas materias donde se trabaje todo lo que tiene que ver con la seguridad vial. Igual, todos los entes territoriales, tanto municipios como departamentos, sus planes de desarrollo debieron incluir un capítulo específico tendiente a fomentar y a tomar acciones concretas en materia de seguridad vial, y debieron asignar un presupuesto. Entonces yo me imagino que las Contralorías hoy estarán trabajando en verificar todas esas acciones que deben haber adelantado esos entes territoriales, y también ya verificando cómo las instituciones educativas han ido incluyendo en sus planes educativos todo lo que tiene que ver con la formación en materia de seguridad vial, y entonces ya se vuelve un tema de una política pública, una política de Estado y no de gobierno. Hay que decir que el Ministerio de Transporte como tal también ha venido haciendo su parte, y el año pasado se expidió la resolución 315, que buscó fortalecer todo lo que tiene que ver con el mantenimiento de los vehículos, un programa de vehículos seguros,
donde todos los vehículos deben tener una verificación diaria. ¿Qué es la revisión tecnomecánica? No, una verificación diaria de alistamiento donde el conductor y otra persona que conoce un poco de transporte hacen una verificación diaria antes del rodante salir a su actividad normal, donde miran lo que es las mangueras, las llantas, o sea, y créanme que eso trae. Igual a una revisión periódica cada 2 meses, y entonces se habla de un mantenimiento preventivo y de un mantenimiento correctivo. Cuando empezamos a socializar esta norma es un poco complejo para la gente, pero hoy todos los gerentes, incluso la gente que está en los conductores y los dueños de los vehículos, nos dicen efectivamente hemos disminuido los incidentes y los accidentes producto de la implementación de esta 315. Entonces termina siendo un tema cultural y es en ello en lo que tenemos que trabajar. Y también hay como una implementación pedagógica y es un tema muy importante. Carlos, se nos acaba el tiempo. Muchas gracias por estar aquí en Razones de Peso, un tema muy interesante, muchas gracias. No, a ti por la invitación y estaremos prestos a cada que nos inviten a venir por acá. Muchas gracias. A ustedes, nuestros televidentes, gracias por estar aquí en Razones de Peso.